Juan capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 14. Como esto es Semana Santa, no vamos a necesariamente tener un servicio el viernes. El viernes ya tengo algo planeado con los jóvenes, hacer algo muy especial para terminar nuestra serie acerca de la vida de Jesucristo. Pero pues hoy es Domingo de Ramos, Palm Sunday en inglés. Allá en IHOP, me acuerdo que no tenían palm branches, pero sí tenían. Pero la gente usaba lo que sea, hasta los niños tenían globos verdes que usaban. Lo que sea, para acordar el día de que Jesús, cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, de que el rey, el Mesías de Israel, iba a venir a Jerusalén no sobre un caballo, sino sobre un burro. Y la razón por eso es de que cuando un rey entraba a una ciudad para conquistar en guerra, montaba a caballo. Pero si un rey entraba a una ciudad en un burro, significa que estoy viniendo en paz. Y de los que se acuerdan cuando yo hablé acerca de lo que es el Evangelio en el griego original, es las buenas nuevas de un rey triunfando sobre sus enemigos para traer libertad a su pueblo. Entonces, cuando Jesús estaba cumpliendo esta profecía hace más de 2000 años atrás, hoy día, Él estaba viniendo como rey para salvar a su gente. Eso fue, mira, desde el principio, cuando tú ves, por ejemplo, el ángel que apareció a María y a José. Cuando el ángel apareció a José en su sueño, le dijo, pon su nombre Jesús, Yeshua, en hebreo, que significa Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Otra prueba de que Jesús es Dios en carne, porque el nombre es Yeshua, Dios salva, porque Él, este niño que van a ser, Él salvará a su pueblo. Él es Dios en la carne, amén. Eso es muy importante. Cada vez que predico en las calles tengo que poner ese énfasis de quién exactamente es Jesucristo. ¿Fue un profeta nomás, como dicen los musulmanes? ¿Fue un ángel, como dicen los testigos de Jehová? ¿Fue nada, como dicen los ateos, obviamente? Yo creo que Jesús es Dios en carne, y por esa razón lo celebramos, porque su muerte y su resurrección es la promesa de vida eterna. Mira, Juan 10:10 es el versículo que siempre hablamos de que el ladrón, obviamente hablando del enemigo, viene para robar, matar y destruir, pero yo vine para dar vida. Y desde el 14 Jesús dice, yo soy el buen pastor. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ahora la pregunta, ¿quiénes son estas otras ovejas? Porque acuérdense de que en este momento Jesús está hablando con sus discípulos y con sus seguidores, que eran judíos. Entonces, otras ovejas eran us. Yeah, you spoiled it. Eso fue siempre el deseo en el corazón de Jesús, que a través de su muerte y resurrección, que todo el mundo, fue una promesa que empezó desde la época de Abraham, cuando el Señor lo habló y le dijo, a través de ti serás una bendición a todas las naciones, no solamente tus descendientes. Entonces, en lo espiritual, todos nosotros somos hijos de Abraham y participamos en esa promesa de que Dios está trayendo todo el mundo a la redención. Es el 17, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, obviamente, Jesús está dando este picture, este metáforo. Gracias. Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Y para nosotros, ay, qué cute. Que tienes que ver el contexto. En esta época, ahora, en el día de hoy casi no tenemos shepherds, ya no tenemos pastores. La mayoría de ovejas que sí tenemos están en granjas, ya tienen security. Entonces ya no hay necesidad de pastores.
Pero en esta época en Jerusalén las ovejas primeramente eran para dos cosas. Eran para comer y también por su lana, gracias, y también por el sacrificio. Y una vez al año, durante la época de Pascua, para recordar el hecho de que Dios había liberado el pueblo de Israel desde Egipto, escogían un cordero sin ningún defecto. Y cuando lo traían al templo para ser sacrificado, que quedaba en la ciudad de Jerusalén, la gente iban por las calles con ramos. ¿Connection? Todos diciendo, este es el rey, este es el rey. Pero es un rey que está viniendo no para conquistar, no para dominar. Él está viniendo para morir, para hacer el sacrificio. Todo, mira, si tú lees el Antiguo Testamento, tú no puedes, mira, primeramente tú no puedes entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Y cuando tú entiendes el Nuevo Testamento, tú miras atrás al Antiguo Testamento y todo se te abre los ojos. Todo esto representando a Jesús. Como Él, de su propia voluntad, como dice acá en Juan, le está entregándose. Y este es un argumento que yo siempre tengo con musulmanes, por ejemplo, que dicen que Dios no puede tener hijo, que Dios no puede venir en carne y todo esto. No, ¿cómo tú puedes decir de que Dios murió en una cruz? ¡Ay, qué vergüenza! Les digo, mira, tú y yo creemos de que Dios es bueno eternamente, ¿cierto? Me dicen, sí, claro. Entonces, las calidades que nosotros como humanos consideramos buenos, características buenas, Dios es lo máximo de todo eso. Por ejemplo, el amor. ¿Es el amor algo bueno? Dicen, claro. Entonces, el amor de Dios debe ser infinito, más de lo que podemos entender. Y hay la lista, paz, gozo, con los frutos del Espíritu. Dios es lo máximo de todo eso. Entonces yo le pregunté a este tipo en la calle, self-sacrifice, en español, por favor. En inglés le pregunté, do you believe that self-sacrifice is a good thing? ¿Crees tú de que es una buena cosa? Me dijo, claro, obviamente. Tú eres un padre, tú darás tu vida por tus hijos. Ay, claro, obviamente. Entonces, ¿cómo tú puedes creer de que Dios no es? En inglés le dije, so how can you not believe that God is the most self-sacrificing being in existence? ¿Cómo dirías eso en español? Ayúdame. Básicamente, si tú estás dispuesto a dar tu vida por tus hijos, ¿cómo no puedes creer que un Dios infinito en su amor no estaría dispuesto a sacrificarse por ti? Y él dijo, nunca lo pensé de esa forma. Eso es la realidad. Y tenemos esa prueba en Jesús, porque Él, He claimed, el amor ser Dios en carne. Y por eso creo que unas 3 veces en los evangelios casi lo apedrearon. Tuve que correr. Y una vez casi lo tiran de una montaña, ¿sabes? En Lucas capítulo 4, después de que lee el libro de Isaías, casi lo tiran, pero él escapa. Cualquier loco, esto es algo que yo digo cuando hablo con los ateos, cualquier loco puede decir, oh, yo soy Dios, o yo soy el Hijo de Dios, yo soy esto, yo soy el otro. Pero ¿cuántos de ellos pueden, con 100% de precisión, profetizar su propia muerte y resurrección y hacerlo y cumplirlo? Cuando Jesús estaba en el templo y él botó a toda la gente que estaban vendiendo animales y no sé qué, estaban tomando ventaja básicamente de la casa de Dios y usándolo como un mercado. Cuando él los botó, la gente se amargaron y le dijeron, ¿cómo tú tienes autoridad para hacer esto? A ver, danos una señal. Y él dijo, bueno, él dio 2 señales. Primero él dijo, esto te daré, la señal de Jonás. En la misma manera como él estaba entre la ballena, o pez, como tú lo quieres decir, por 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre también estará bajo la tierra por 3 días y 3 noches. Y cuando los fariseos lo confrontaron, él los dijo, como un challenge, un reto, destruye este templo y en 3 días yo lo levantaré.
Cualquier loco podría haber dicho eso. Yo puedo decir esto en este momento. Pero la razón por que yo estoy acá como un cristiano, alguien que cree en este loco de Nazaret, que se llama Jesús, es el hecho de que Él resucitó. Entonces, su muerte ese día, en inglés lo llamamos Good Friday, ¿cómo lo llaman en español? ¿Viernes Santo? Y los hombres vamos a ver La Pasión. ¿Y quién ha visto La Pasión de Cristo? Esa película de Mel Gibson, creo que es del 2004. Mira, aún por su época, it's still a good movie. muy bien hecha. Si no la han visto, es un poco fuerte, entonces yo no aconsejo que lo vean si no te gusta ese tipo de película. Pero lo que tú ves ahí realmente no significa nada si este hombre no resucitó. Porque la crucifixión era un método de ejecución hecho por los romanos. Y cuando Jerusalén fue destruido por los romanos en el año 70, crucificaron más de 3,000 judíos fuera de la ciudad. Eran crueles los romanos. Entonces, en toda la historia de la ocupación romana de lo que ahora es Israel, te aseguro que habían miles y miles y miles de crucifixiones. Jesús de Nazaret fue solamente uno más en esa lista. ¿Qué relevancia tiene? ¿Por qué tenemos una cruz acá? ¿Para qué siempre hablamos? Me acuerdo que escuché una historia de unos misioneros, creo que eran jesuitas, algo así, que fueron a Japón, y los japoneses no entendieron por qué esta gente siempre hablaba de la muerte de su líder. ¡Qué vergüenza! Si tú quieres convencer a todo el mundo que sigan a tu líder, lo último de lo cual tú hablarías es el hecho de que este líder fue crucificado. Y mucho menos también de que los primeros testigos a este líder vivo eran mujeres. Mira, ahora vivimos en una sociedad donde las mujeres son iguales a los hombres, gloria a Dios, pero en esa época sabías de que las mujeres eran ni siquiera la mitad el testigo de un hombre. Entonces, si los primeros cristianos querían inventar una historia de un Mesías muerto y resucitado, lo último que hubieran hecho es decir, y los primeros testigos de este hombre resucitado eran mujeres. Y los discípulos que eran hombres no les creyeron. Hasta tuvo que decir, ven a la tumba, mira. Entonces corrieron Juan y Pedro a la tumba y ahí se dieron cuenta, tenía razón la chica. Esa es la esperanza. Juan pone más detalles que cualquier otro de los evangelios acerca de esto. Cuando ellos entraron a la tumba, encontraron la ropa de lo cual Jesús estaba envuelto ahí, y había un velo que tapaba la cara, y la cabeza de Jesús estaba doblado de un lado. ¿El qué? Sudario. Gracias. Entonces mucha gente pregunta, oye, ¿por qué? Mira, costaba mucho escribir en esa época. ¿Por qué gasta tinta y papel para escribir el hecho de que estaba dobladito la ropa de Jesús? Hasta las madres, mira, si hasta Jesús que fue crucificado dobló su ropa, tú debes también. Eso tuvo una relevancia en la cultura judía. Cuando un maestro de una casa estaba comiendo, pero dejaba su silla para hacer alguna cosa, pero dejaba su servilleta como clumped, como arrugado. Ahí significaba, ya terminé de comer. Ya los sirvientes que estaban ahí parados podían tomar el plato y lavarlo y no sé qué. Pero si estaba doblado, significaba, ni te atreves a tocar mi comida porque no he terminado. Voy a regresar. En inglés, I'm coming back. No sé si ahora lo están... Jesus is coming back. I'll say it in English. Jesús estaba diciendo, bueno, en dos maneras. Él estaba de regreso, estaba vivo, que también tenemos la esperanza de que si realmente murió por nuestros pecados y a través de su resurrección tenemos la promesa de vida eterna, también podemos tener la esperanza de que Él viene de nuevo. Y de nuevo, ¿cómo celebramos hoy el Día de Ramos? Él viene como Rey. Ya vino como el Cordero, Él ya fue sacrificado, pero ahora está viniendo como el León. Y cuando yo predico a la gente acerca del reino de Dios, siempre les digo esto: Jesús ya vino como Cordero, ya fue sacrificado, ya dio su vida
como el buen pastor que Él es, como acabamos de leer acá. Pero también viene como león. Que si lees el libro de Apocalipsis, creo que es el capítulo 20, 19 o 20, donde habla de cómo Él viene en un caballo blanco y con su espada, que es la palabra de Dios, destruye sus enemigos. La muerte y el pecado. Los enemigos, los últimos enemigos, que si lees Apocalipsis serán destruidos. Tenemos la esperanza de un Dios que realmente ama, que adquiere ese deseo de restaurar la humanidad. Por eso mucha gente pregunta, ¿por qué lo llamamos Good Friday? En español eso no funciona, pero en inglés le llamamos Buen Viernes. Y tú ves la pasión, ¿qué hay de bueno en esto? ¡Qué horror! Es bueno porque Dios es bueno. Siempre en los salmos, grande es el Señor, bueno es el Señor y para siempre su misericordia. Y vemos eso manifestado en el Dios hombre, Jesucristo. Eso es la belleza del Evangelio. Porque en la cruz y en la resurrección de Jesús tú ves el corazón de Dios. ¿Quién ha visto la película The Shack? Salió en cines creo que 1 o 2 años atrás. Y it does a very good job, hace muy buen trabajo de mostrar el corazón de Dios. Y mucha gente fueron tocados por esa película, pero realmente los primeros cristianos no tuvieron The Shack. Acabamos de ver la película de Pablo y muestra, mira, no enfoca mucho en la vida de Pablo, yo diría que enfoca mucho más en la vida de los cristianos de esa época, la persecución. Hasta los jóvenes se quedaron impactados por, ay, qué tan duro fue ser un cristiano en el Imperio Romano en esa época. Cómo murieron tantas familias enteras echados a los leones, a gente quemados en las calles para dar luz a Roma, y hasta los líderes, como Pablo, por ejemplo, que fue ejecutado por su fe. La razón por qué lo cortaron la cabeza era para darle la muerte más rápida, más liviana, porque él era ciudadano romano. Entonces me acuerdo que después de la película yo dije, he's lucky. Entre todos los cristianos, él es el más suertudo, que a él le tocó la muerte más fácil. Ellos no tuvieron la tecnología, ni siquiera tenían Biblias como tenemos ahora, tenían cartas, pero ¿sabes qué tan difícil era para copiar y enviarlos a todas las iglesias? Y la persecución estaba por todas partes del Imperio Romano. Entonces, ¿qué inspiró a esta gente para literalmente dejar todo y dejar hasta que sus hijos sean comidos por leones? Solamente les puede cambiar, y este cambio para nosotros, solamente puede venir ese cambio a una persona cuando reconoce quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Podemos celebrar Good Friday, no porque la cruz fue buena, no porque los romanos fueron buenos, sino porque Jesús, quien es Dios, es bueno. Mira, por mucho tiempo, y como una comunidad cristiana, tenemos que arrepentir por los pecados de nuestros ancestros, en inglés está heritage, herencia. En esa película, eso le digo a los jóvenes, that is our spiritual heritage, our spiritual ancestors, and we are inspired by them. ¿Me entienden? Somos inspirados por nuestra herencia espiritual. Pero por la muerte de Jesús, porque los judíos se automaldicieron cuando dijeron a Poncio Pilato que su sangre sea sobre nosotros y también en nuestros hijos. Y tú ves esos resultados en la Segunda Guerra Mundial. Y también por la Iglesia Católica durante las Inquisiciones, eso siempre era el crimen de lo cual estamos siendo castigados. La palabra en inglés es theocide, matar a Dios. Entonces siempre los judíos han tenido esta culpa. Oh, mataron a Dios, mataron a Dios. ¿Really? ¿Los judíos mataron a Dios? Ok, primeramente, físicamente los que mataron a Jesús ni siquiera eran los judíos, eran los romanos. Y no veo ninguna persona persiguiendo a los italianos por matar a Jesús. Mamma mía. Pero mira, si tú quieres ser consistente, deberías odiar a los italianos, porque se supone que sus ancestros crucificaron a Jesús. Pero mira, a nadie... Mira, esta ironía, que en un sentido, todos nosotros tenemos la culpa por la muerte de Jesús. Porque como dice Isaías 53, que todos los pecados
Nuestras iniquidades fueron puestos sobre Él y Él los tomó en la cruz. Pero también, como dice Jesús, esa es la razón por la que yo quería leer este versículo. Juan, mira, memoricen este versículo si ustedes quieren. Juan 10, versículo 18, nadie me la arrebata. En inglés, no one takes my life from me, but I lay it down. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Jesús no fue víctima. Él fue Dios. Simplemente Dios siendo Dios. Dios es amor y Dios es sacrificio. Tú ves, voy a concluir con esto, ves algo muy hermoso con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tú tienes el sacrificio y había 4 elementos. Primeramente tenías el Dios, a lo cual el sacrificio estaba siendo ofrecido. Tú tienes a la humanidad, la gente del pueblo, por lo cual el sacrificio está siendo dado, pues, por sus pecados. Tú tienes el sacerdote que está físicamente ofreciendo el sacrificio. Y finalmente tú tienes el mismo sacrificio. En este caso fue muchas veces un cordero, una cabra, una vaca. Muchas veces un cordero, por eso Jesús fue llamado el Cordero de Dios. Y en la cruz de Jesucristo, mira, a nosotros nos molesta a veces cuando vemos un crucifix, ahí de Jesús muerto en una cruz. Y es cierto, nosotros que tenemos esta cruz vacía porque Jesús solamente estaba en la cruz por 6 horas, Él vive por los siglos de los siglos. So, he's not there anymore, te lo pongo de esa forma. Pero mira, cuando tú ves la pasión o tú ves cualquier cosa de Jesús en una cruz, acuérdate de esto. Tú ves esos 4 elementos ahí. Tú tienes primeramente Jesús, no solamente fue Dios, Él fue hombre, 100% hombre. Y Él sintió todo ese dolor como nosotros lo sentiríamos. Entonces Él puede representar a la humanidad perfectamente. Él es también Dios. Entonces Él puede recibir, dar eso a su Padre, el sacrificio. Él es el sumo sacerdote que está ofreciendo su vida, como Él dice acá. Y Él mismo es el sacrificio. Nunca lo han pensado de esa forma, ¿no? Todos esos elementos de los cuales los profetas y la ley de Moisés habían estado señalando, todo se cumple en Good Friday. Y solamente podemos celebrar Good Friday porque Cristo está vivo. Que eso nos dice, the sacrifice was successful. Español, it was a success. Bueno, creo que Jesús lo dijo, consumado es. Tenemos esa confianza. Esta Semana Santa que cuando lees los evangelios, si ven películas, si ven figuras, lo que sea, yo quiero que ustedes como una iglesia, nosotros como una iglesia, seamos inspirados por Jesucristo, por su muerte y resurrección. Que eso te provoca a compartir el evangelio con por lo menos una persona esta semana. ¿Qué tal les parece? Gloria a Dios.